¿Cómo están? Problemas de conectividad, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, Alberto? ¿Qué tal? Gusto de oírlo. Verlo no, porque estoy viendo solo su fotografía. Bueno, estimados alumnos, habíamos terminado ya la parte histórica con la promesa de ustedes de leer un poco más de la cárcel en la etapa republicana. Y para hoy día hemos querido ya ingresar a otro tema que tiene que ver con el tratamiento de las subculturas criminales. Y esta vez, alumnos, quiero tocarlo desde el punto de vista de las teorías criminológicas, que son parte, sobre todo, de las etnografías carcelarias, de la posición sociológica del derecho, que mira pues al derecho en acción, a la actividad vinculada al mundo del delito, pero a la vez también quería plantearlo desde el dilema mismo del cómo está desarrollándose el delito en los últimos tiempos en nuestro país. Quería hablarles algo de los pulpos y su significado en la dinámica criminológica y delictiva en nuestro país y sus efectos en la cárcel. Pero primero, veamos un poco el concepto de subcultura carcelaria, que es un poco cómo es la dinámica desde la vida, desde los hechos, desde la acción real, adentro de la cárcel, y qué ideología, qué subculturas, qué cosmovisiones, qué estilos de tratamiento, qué mentalidades se suscitan en la cárcel. En el siglo XX hay una teoría criminológica que se llama pues la teoría de la asociación delictiva. En el excelente libro de Elena Larrauri y Cid Moliné, criminólogos españoles, el capítulo quinto de ese libro nos habla pues de la teoría de la asociación diferencial. ¿Qué plantea esta teoría? La levanta, en primer lugar, un profesor de la Universidad de Illinois, que en un libro que se llama Criminología, este profesor que es Sutherland, H-R-L-A-N-D, que en realidad no era abogado, sino sociólogo norteamericano, escribe un texto que se llama, como hemos dicho, Criminología en 1924, o sea, en la primera década, ¿no? Un cuarto año de la segunda década del siglo XX, y es en Estados Unidos. Y pretendía él, de alguna manera, cuestionar las explicaciones hegemónicas en ese tiempo en Estados Unidos, 5 años antes del crack en Estados Unidos, pretendía el crack económico, pues que tuvo una gran caída de la economía norteamericana. Bueno, en esos tiempos estaba en boga la idea de que el delito era formado por individuos, estaba realizado por individuos que tenían personalidad defectuosa o desarrollo físico médicamente defectuoso, eran todavía tributarias de las ideas de morbosidad o de enfermedad procedentes de la criminología del siglo XIX, de las ideas de la antropología criminal, que presumían que un desarrollo escasamente evolucionado de los factores de herencia o anatómicos creaban pues un perfil de delincuente habitual o peor aún nato. Pero en los primeros años del siglo XX eso se había tamizado más con las teorías clínicas que entendían que el delincuente era pues un infrasocializado, una persona de escasa educación, una persona de escasos recursos, una persona pobre, pero que presentaba problemas de disfunción física o de personalidad defectuosa. Entonces, para contrarrestar estas ideas, Sutherland, Durkheim, surgen pues como Weber desde antes en Europa y Durkheim también en Europa,
los fundadores de la sociología, cuestionan pues la tesis de la anormalidad del infractor y plantean que el delito es la conducta más normal, que no hay sociedad sin crimen. Y lo que para unos le parece disfuncional, cuestionable, para otros no. Y que eso tiene que ver con la socialización. Y la tesis primaria de Sutherland en Estados Unidos, en Illinois, es que así como se aprende la vida convencional, se aprende también la vida delictiva. ¿Y cómo se aprende? Pues, ¿no? Se aprende en primer lugar en hogares de escasos recursos, pero Sutherland puso rápidamente el tapón a sacar de ahí la conclusión de que la delincuencia está asociada directamente o solamente con la pobreza. Y por eso en Sutherland vamos a encontrar al gran investigador de los delitos de cuello blanco frente al crack norteamericano, evasiones tributarias, fraudes, por ejemplo, y por otro lado al gran investigador de los delitos de abajo, de los delitos principalmente patrimoniales perpetrados por las personas de escasos recursos, hijos de la clase obrera, no sin relación laboral, vinculados ya a violencias de naturaleza patrimonial. Y entonces, en realidad, dice Sutherland que en el tratamiento de la dimensión de la teoría del delito y de la criminología en Estados Unidos, había pues una conducta que tiende a omitir sistemáticamente los delitos de cuello blanco. Estos no salen a la luz, no hay mucho prisionero, casi no hay ninguno ligado a cuello blanco, porque esos delitos obviamente se negocian en sede fiscal antes de que haya la formulación de una denuncia penal. Y en segundo lugar, dice pues Sutherland que ni siquiera la delincuencia común, o sea, los patrimoniales, los sexuales, etcétera, podría asociarse a una correlación exclusiva de atender al recurso de la pobreza como explicación causal del delito. Y entonces la escuela de Chicago era una tendencia en Estados Unidos y había demostrado con investigaciones de denuncias a los jóvenes infractores que en las comisarías de Chicago, francamente, la cuantiosa cantidad de denunciados por delitos juveniles eran personas de escasos recursos y vinculados a delitos patrimoniales. Entonces, tiene dos blancos Sutherland y dice que la explicación del delito basada en esa de un lado o en defectos de personalidad es cuestionable. Durkheim me había dicho pues que la enfermedad es algo tan normal como la salud, que no hay personas que nunca se enferman. Más bien sería normal la persona que nunca se enferma o la sociedad donde no hay crimen. Y entonces, en realidad, Sutherland se intentó preguntar si la pobreza o los defectos psicológicos son causa por sí solas del delito. Reconoció que están presentes en muchos casos, pero también están presentes sin que exista delito. O sea, hay personas vulnerables psíquicamente que no son delincuentes y hay pobres que tampoco lo son. Y entonces ocurre el delito incluso estando ausentes la psicopatología y estando ausente la pobreza. Entonces no es una correlación tan matemática ni automática. Entonces, Sutherland estudió a Thorsten Selin, Thorsten, en 1938 había escrito el libro Cultura, Crimen y Conflicto, pero que ahora que enseño sociología del derecho a alumnos puedo decir con particular ya seguridad y suficiencia de que en realidad el siglo XIX, el siglo de Weber, de Durkheim, ya había investigado bien desde la sociología, desde la teoría de la complejidad, por ejemplo, sobre todo los hermanos Weber habían investigado bien el peso de la cultura en el perfil
de las sociedades contemporáneas, las sociedades ya capitalistas. Y entonces, cuando Max Weber confronta el estado de desorganización social frente al estado organizado, de alguna manera repetía lo que Hobbes había escrito sobre el estado de naturaleza y el estado de sociedad civil. Pero en ambos casos, alumnos, estaba el tema de conflicto cultural y delito, o desarrollo cultural y delito. Entonces, esta idea de conflicto cultural, producto de la diferenciación de los distintos estratos en la sociedad y también de procesos como la inmigración, veámoslo por ejemplo en el caso venezolano ahora, fue incorporada por Sutherland para reforzar una idea central, ¿no?, de la teoría de las famosas subculturas carcelarias o la teoría de la ecología urbana. Esta idea central, estimados alumnos, es que la gente aprende valores distintos y dentro de este aprendizaje aprende valores normativos convencionales: no robar, no violar, no ser, no tener insidias, no traficar droga. Aprende valores convencionales que se expresan normativamente, pero simultáneamente también aprende valores distintos. Aprende la norma del AMPA, que es norma. Por ejemplo, en la cárcel tiene que respetarse al jefe, pues. Tiene que respetarse a su mujer cuando lo visita, si no te van a dar una tremenda katana. Tiene que guardarse la secrecidad que corresponde, hay del traidor, en fin. Entonces, la influencia de la corriente sociológica en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Illinois fue importante detrás de ideas como desorganización social, diferencias de cultura y asociación diferencial. ¿Qué cosas son estas ideas, alumnos? Que Sutherland las plantea en las famosas teorías de la asociación delictiva o de la subcultura carcelaria. En primer lugar, alumnos, la idea de que el comportamiento delictivo es aprendido, no se hereda ni se nace con ese comportamiento delictivo, ni es, como podríamos decir, innata, como los delincuentes natos de los que hablaba el médico Lombroso en el siglo XIX. No, se aprende el delito, se aprende el acto mismo de delinquir. Por ejemplo, se aprende a hurtar haciendo tamaños ejercicios con la mano, se aprende a robar, robo con violencia, ¿no?, sobre la base de la ajenidad del objeto robado, ¿no es cierto? El comportamiento delictivo es aprendido, no se hereda genéticamente, ¿no es cierto? Porque se ha neutralizado el proceso de evolución del chimpancé al hombre, no. Es parte de la culturación, de la socialización desde la más temprana edad. Tampoco se inventa, se aprende, estimado. Esa es la tesis primordial de la asociación delictiva o de la ecología urbana. En segundo lugar, la tesis de que el comportamiento delictivo se aprende por interacción, es decir, por vínculo, por relación con otras personas. ¿Y cómo? Pues a través de un proceso de comunicación. ¿Cuál es la célula básica de primera socialización? Es la familia, ¿no? Y entonces, en familias donde hay valores distintos, valores prodelincuenciales o valores críticos de la vida convencional, ahí estamos pues ante el escenario del caldo de cultivo para delinquir. Entonces, la parte principal del aprendizaje prodelictivo se desarrolla en grupos íntimos, en grupos personales íntimos, la familia, los compadres, los vecinos, ¿no es cierto? Los amigos del barrio. Entonces, también los medios de comunicación. Yo creo que les he dicho, estimados alumnos, que en Maranga
hay un momento sagrado para los muchachos de ver televisión, o había por lo menos cuando yo dirigía el Pronaceo. Ese momento sagrado era el momento en que se emitía el programa Esto es Guerra, donde los valores que se transmiten es fuerza bruta, belleza masculina, dinero, don Juanismo, y en las mujeres cuerpo, mamas, belleza. No se admiten valores como el trabajo, la solidaridad, al contrario, guerra, competencia, individualismo al máximo. Bueno, pues hay socializaciones también a través de medios impersonales como los medios de comunicación, que juegan un papel relativamente importante en algunos momentos de la vida, por ejemplo en la adolescencia. Eso es de dónde, cómo surge el comportamiento delictivo, es aprendido, no es inventado. Es parte de la socialización en estratos donde hay factores favorables a la perpetración del delito, donde el delito se aplaude o se asume como natural. Yo les he hablado en varias ocasiones que cuando salen los delincuentes de patrimonio, los que viven del día a día del robo, ellos dicen que se van a laburar. Para ellos, ir a laburar es ir a laborar, es ir a robar. En tercer lugar, la parte fundamental del aprendizaje en la asociación delictiva, ya lo hemos dicho, se desarrolla en grupos personales íntimos. Alumno Sendero Luminoso no captaba en las escuelas, en Huamanga, en Andahuaylas, en fin, en Puno, donde iba a hacer propaganda llevando trapos rojos. Eso ya era un tercer nivel de activismo de los jóvenes captados. Sendero Luminoso captaba en grupos íntimos, cercanos, en el barrio, repartía caramelos, este, sorteaba bicicletas para el uso de las personas de las escuelas populares. Perdónenme, alumnos, un momento, por favor. Ya estoy saliendo, ya estoy saliendo.
Entonces, estimados alumnos, la conducta criminal no se hereda, no se inventa, se aprende, ¿no? Los valores culturales formales se enfrentan a valores que avalan los comportamientos delictivos. Los rateros que hacen ya del robo un proyecto de vida ideologizan la legitimidad del robo. Cuando, por ejemplo, los potenciales infractores viven rodeadas de personas favorables a cumplir leyes o a infringirlas. Si vives en una comunidad donde hay ejemplos, el maestro, el policía, el trabajador, ¿no? El actor, tú vas a querer ser eso de adulto, sobre todo si eres niño procedente de estratos más pobres, más carenciados. Pero si vives en un barrio donde la mayor parte son gente que tiene bala, que tiene billete, pero porque extorsiona o hace sicariato o porque roba y tiene la gila más hermosa, cuando los adolescentes quieren ir a boats, ¿no? Invitan a todo el mundo, hacen boato de dispendio de dinero robado. En ti, adolescente que tiene procesos y valores en formación, se te va a ir creando una ideología que identifica el éxito con el delito, ¿no? Y la honradez con la pobreza crítica, con las frustraciones del no acceso a bienes que como adolescente pretende, si quieres, apreciar. Entonces, alumnos, una tercera idea es por qué aprendemos valores no solo normativos, sino valores prodelincuenciales distintos. Y la teoría de Donald Sutherland es que se aprende el comportamiento delictivo, así como se aprende el comportamiento convencional. Y aprender el comportamiento delictivo no solo es aprender a robar, a hurtar, a lesionar, sino no solo es aprender la mecánica de la transgresión delictiva, perdón, sino aprender las técnicas de comisión del delito, o sea, cómo robar, cómo ser sicario, cómo ser mula, ¿saben lo que es mula, no? Es decir, alguien que traslada drogas, ¿no? Para otros que, por supuesto, exponen a la persona, a veces hasta le hacen que se meta al estómago las drogas. Entonces, el, la, el mecanismo de aprendizaje de la conducta delictiva tiene momentos, ¿no? Un primer momento cuando se aprende las técnicas de comisión del delito, que a veces son complicadas, a veces son simples. Y un segundo momento, cuando ya estás en eso, dale y dale, entras ya a justificar las motivaciones, las, los argumentos, ¿no? Las actitudes, la racionalización de los actos favorables a infringir la ley. Y eso tiene que ver con el entorno, ¿no? Tú te mueves con un entorno favorable, pues, a delinquir la ley, o te mueves en un entorno de doble personalidad. Por ejemplo, hay rateros que de día son trabajadores, ¿no es cierto? Tienen pequeños negocios y de noche son tremendos narcotraficantes o, no sé, pues, rateros de alto vuelo, de camionetas, o asesinos, o sicarios, ¿no? Que por determinada cantidad matan a personas que ni conocen. Entonces, una persona, hasta la siguiente tesis de la asociación diferencial, se convierte en delincuente porque en su medio no solo hay personas, sino hay un exceso de definiciones favorables a infringir la ley.
Disculpen, alumnos, estoy, estoy solo en mi casa y mi esposo está enfermo, mi esposo es de avanzada edad. Entonces, tenemos ahí el esquema sobre la teoría de la asociación diferencial. Y ahí queda claro que el comportamiento delictivo se aprende, que se aprenden técnicas y significados que permiten realizar el delito, que cómo se aprende mediante asociación con personas de nuestro más cercano entorno, en espacios íntimos, y como cualquier otro comportamiento convencional, se aprende como cualquier aprendizaje. Se aprende a delinquir así como se aprende criminología. Y entonces hay variables, sí, de la asociación diferencial. A ver, una persona se convierte en delincuente, repito, porque en su medio hay pues circunstancias que favorecen, que auspician, ¿no?, la infracción de la ley. Y en tanto, en realidad esa persona se va alejando de otros grupos que mantienen definiciones más bien favorables al cumplimiento de la ley. Me reúno con mis patas rateritos, pues, con mi bandilla, pues, que me dice, no vamos a robar en Coma, nos vamos a San Juan de Urigancho. Y ahí, a ver, atrévete, pues, quitarle a esa vieja su cartera. Es parte hasta de la inclusión social juvenil, ¿no es cierto? El aprendizaje pragmático de infringir la ley. Estaba diciendo que Sendero, por ejemplo, hacía proselitismo en entornos íntimos, en familias, no lo hacía tan en entornos públicos, ¿no? Entonces, la aculturación prodelictiva prima facie es en entornos íntimos. Y por eso el principio de la asociación diferencial, alumnos, es que la persona se comete en delincuente, ahí está, porque en el medio en que se desenvuelve hay un exceso de circunstancias favorables a la violación de la ley. Se aplaude al vivo, ¿no? En este mundo de vivos, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. La cultura de la criollada, ¿no es cierto? Y la cultura de la desvalorización del trabajo, la cultura del éxito, ¿no?, de la plata, del arma, etc. Y entonces hay variables en la asociación diferencial, ¿no?, pero sí hay una unidad con el aprendizaje común. ¿Y cuál es esa unidad? Que el proceso de aprendizaje del comportamiento delictivo por asociación es idéntico al que se desarrolla para aprender cualquier otro comportamiento. Se aprende por ejemplos, se aprende por descripciones, por descripciones, en distinto tipo de metodologías, por observación participante, ¿no es cierto? O por visionado de actos similares, o porque para incluirme tengo que perpetrar alguna inconducta, ¿no? Los pulpos vamos a ver, alumnos, cómo para entrar tienen que aceptar que te den una katana a tus pares, que te peguen. Si aguantas, entras, si no, no entras. Eres cobarde, eres maricón, ¿no? Así, con una mala alusión no al sexismo androcéntrico, sino a la cobardía. La valentía, pues, es un valor subcultural bien importante. El honor, la valentía, el respeto por tu mujer, por los demás entes con los que te socializas, por más personas con las que te socializas. Y entonces, el comportamiento delictivo refleja pues necesidades y valores, estimados alumnos. Por ejemplo, en infractores juveniles refleja una necesidad de tener dinero, objetos, zapatillas, polos de marca, dinero para ir a los sitios de baile, para llevar a tu, entre comillas, ese lenguaje androcéntrico, a tu hembrita, a tu mujer. En fin, cierto exhibicionismo de armas a veces, ¿no? O de, no sé, pues de vehículos, de motocicletas,
etcétera, ¿no? Entonces, el ladrón roba por dinero, pues no es cierto, pero qué duda cabe que el trabajador también trabaja por dinero. Entonces, el tema no es el objeto en sí, dinero, sino la motivación de cómo obtengo ese dinero a través de un trabajo convencional o el trabajo fácil del robo, ¿no? Entonces, no hay pues una explicación de la delincuencia en función de los objetos que persigue. No es necesariamente delincuente el que quiere dinero o el que quiere estatus. Lo que sí cuenta es que a veces estos objetivos explican el comportamiento delictivo, ¿no es cierto? Pero también el no delictivo. Todos quieren triunfar, ser exitosos, tener dinero, ¿no? Pero la comprensión de lo que es el éxito y del medio a través del cual obtengo ese éxito es distinta, pues, en la valoración no delictiva que en la delictiva. Entonces, Sutherland, cuando intenta explicar por qué una persona realiza actos delictivos y los tipos de delincuencia que se producen, nos va a decir que una persona, ¿no es cierto?, en diversas sociedades y en distintas áreas sociales, va a tener distintas motivaciones desde el tipo de asociación diferencial del que es parte. Por ejemplo, hay una asociación diferencial que sirve para explicar el proceso por el cual una persona deviene delincuente. A Gringallo su mamá lo mandó de Trujillo a Lima para alejarlo del barrio del Porvenir de Nuevo Trujillo, que eran escenarios pues, geofísicos pro-delincuenciales. Pero cuando vino a Lima, Gringallo ya no le gustó, pues él quería estar en Trujillo. Se relacionó con un paisano, un policía que lo fue educando en la tradición patrimonial y después ya en usar punta y después en usar arma. Entonces, hay una suerte de proceso, porque de un día para el otro no te acuestas siendo convencional y amaneces siendo delincuente, ¿no? Hay un proceso, hay una culturación, si me permite, una integración social prodelictiva. Eso de un lado. Y de otro lado, hay distintas tasas de delincuencia en los diferentes sistemas sociales. Entonces, por ejemplo, hay hasta algunos delitos que se explicarían por circunstancias climáticas, ¿no? Dicen que en los sitios vinculados al trópico hay más delito sexual y en los sitios más fríos hay más delito patrimonial. No lo sé, ¿no? Pero en todo caso, lo que es evidente es que hay variables sociales, estructurales, que crean factores favorables a la perpetración de delitos, ¿no? Y entonces, por eso es que hay variación en tasas de delincuencia, que en zonas, lo diré en lenguaje nuestro, más caviares hay menos delincuencia juvenil, y en zonas más pobres hay más delincuencia juvenil. Entonces, alumnos, por ejemplo, Sutherland recurre a una investigación previa de teóricos de una tendencia que se llamaba la teoría de la desorganización social. Desorganización social. En sitios caóticos, desordenados. Me parezco ya la candidata del orden. Decían Shaw y McKay que la delincuencia se concentra pues, en áreas determinadas de la ciudad, o sea, por el lado del puerto, ¿no? En sitios sin orden se genera delincuencia, ¿no? Son zonas con un elevado índice, sin embargo, de pobreza, de desorganización social, son zonas de migrantes, son zonas en que sobrevivir es casi una creación heroica que a veces la única salida que tiene es la transgresión, sobre todo la patrimonial, el asalto y robo. Entonces, un curso causal planteado por la Escuela de Chicago es que en una comunidad desorganizada no puede transmitir con facilidad los valores convencionales. En una comunidad caótica, anómica,
de desarrollo urbano escaso, donde no hay luz, no hay agua, no hay desagüe, no hay trabajo, bien difícil transmitir los valores convencionales de orden, la paz, la seguridad, la armonía, el control social prudente y proporcionado, ¿no? Cuando la policía actúa ahí, actúa pues a patadas, ¿no? Y a correazos, ¿no? Porque se asume que la pobreza es filo delincuencial. Y entonces, Sutherland nos habla de un concepto que se llama organización social diferencial. ¿Cómo es esto? Ah? La impresión de que el barrio causaba delincuencia de los pobres y el club de los ricos, dice Zaffaroni. El maestro argentino se da cuenta que Sutherland pone mucho énfasis en la diferenciación generada por la pobreza-riqueza, por la variable pobreza-riqueza. Pero lo que el maestro argentino expresa bien es que no solo delinquen los pobres, está bien esa caricatura de Zaffaroni, que no solo delinquen los pobres, que el delito atraviesa todas las capas sociales, ¿no? Y, el énfasis que Sutherland planteaba en determinados ilícitos vinculados a los estratos más de abajo, a Zaffaroni no lo convence tanto. Pero tal vez el maestro argentino debió ver el otro lado de la película trabajado por Sutherland, que es el otro lado del delito de los delincuentes de cuello blanco. Cuando Sutherland habla pues ya de los delitos perpetrados por los poderosos. Pero Sutherland, alumnos, para defenderlo un tanto, hace un seguimiento serio de la infracción de abajo y se da cuenta que una cosa es la infracción coyuntural, el raterío primario, y otra cosa es la permanente, en una versión de ratero que no es la versión que tenemos ahora de los sicarios, extorsionadores, malditos, entre comillas, en el lenguaje de nuestras madres. Y no es la versión de un ratero profesional, pues que vive de infringir la ley y que no se mete con los que roban tonterías, ¿no? De un ratero, pues, ¿no? Que no es un empresario, no es un delincuente de cuello alto, no es un ratero, pues. Sutherland vive hasta por 90 días con un ratero de alta fama en la ciudad de Chicago. Y ese ratero le cuenta todo el proceso de su vida que lo había llevado a que termine en infractor. Entonces Sutherland se da cuenta que la distinta organización social da lugar no solo a transgresiones a la ley, sino a culturas prodelictivas, a mentalidades, ¿no es cierto?, subculturales a favor de la infracción. Una vez, no sé si les he comentado ya, pero yo tengo tantas clases que ya me olvido a veces a quienes les hablo. Una vez yo estaba en una audiencia en el Callao hace ya muchos años, esperando una audiencia, lo estaban juzgando a un delincuente negro, agarrado, como decimos las mujeres cuando vemos, todos cuando vemos a alguien portachón poderoso. Y lo sentenciaron a 25 años de prisión por haber robado un televisor de esos antiguos que tenían una caja atrás. Y creo que 5.000 soles o algo así. En el momento que le están leyendo la sentencia, el moreno se paró y dijo, ¿ustedes me van a decir a mí que yo me he apropiado dinero ajeno? Ah, sí. Si yo les hubiera dado a ustedes los 5.000 soles que me han mandado a pedir a través de los escribanos, hoy día seguramente me habrían absuelto. ¿Quién es más ratero aquí, ustedes o yo? Y se empezó a gritar tanto que tuvieron que llamar a la policía para que lo saque de la audiencia. Y es que, claro, las malas prácticas de los operadores de la ley justifican y le dan legitimidad a una mirada crítica desde la subcultura criminal contra los poderes de ejecución de la política just punitiva del Estado. Ojo, no estoy diciendo acá que todos los jueces cobren coima, pero la sola existencia de estas modalidades más o menos arraigadas de corrupción alimentan pues el contenido
y el surgimiento de la subcultura prodelincuencia. Y entonces, para Sutherland, el aprendizaje del delito no es un defecto de socialización, no es este quedadito que no aprende una cultura de respeto por la ley, no, al contrario, son los más pillos. El Tren de Aragua seleccionaba a los primariosos que le llaman turistas en la cárcel, porque lo veían potencial, este es mosca, ¿no? A este yo lo voy a formar, decía el niño Lucero, el men del Tren de Aragua, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para capacitar a lo que sería una promoción de delincuentes de Aragua que se exportó a buena parte de América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Entonces estos gerentes de Aragua eran formados, ¿no es cierto? No era un defecto de socialización, al contrario, era una socialización delictiva bien sistemática, bien coherente. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el Cholo Jacinto, si no les he hablado yo ya previamente, grababa alumnos, grababa en Ancón y mandaba un video a los alumnos de sicariato que la Chola Jacinta, su mujer, los obligaba a recibir el curso de capacitación sicarial, que terminaba, y esto me lo ha dicho a mí uno de los chicos que entró a esa capacitación, en una entrevista que le hice en Ancón 2, donde están los infractores de Maranga de mayor lesividad, o estaban ahí, los trasladaban antes. Ahora ya a partir del 16 creo que los mandan a establecimientos penitenciarios de adultos. Pero en buen romance, estimados alumnos, esta capacitación sicarial terminaba una oferta por Jacinto. Deben matar a este personaje y le pasaba la foto del que debía morir. Las señas todos apuntaban bien. El que primero lo mate recibirá 10,000 soles. ¿Saben lo que esto ocasionó? Que entre sicaritos se pusieron a matarse entre ellos. ¿Para qué? Para asegurarse que haya menos competencia en la obtención de los 10,000. Miren cómo la cultura delincuencial produce más delincuencia. Entonces hay ideas que Sutherland asume, por ejemplo, de CRESEI, CRESSEY, que sustituye el concepto, todavía ahí nomás, de conflicto cultural, ¿no es cierto? Porque con el tema del conflicto normativo. Hay opciones de quienes ya asumen una subcultura prodelincuencial que no respetan pues para nada las normas, ya se surran en la norma, ¿no? Y hasta son conscientes del proceso. Una persona que salió del Urigancho decía, yo entré siendo un raterillo, ¿no es cierto? El Urigancho me dijo a mí, doctora, yo hacía chiboladas, en Trujillo, chiboladas, o sea, rateritos, raterías pequeñas, ¿no? Pero después he aprendido, pues, ahora no robo, sino camionetas, ¿no? Yo le entro a cosas de calibre, yo no me mezclo, por eso yo no peleo con estos chiquitos que están acá. Mm, Que hagan, que digan lo que quieran, que me digan cobarde. A ver quién es inteligente acá, quién es frío acá, quién va a salir de acá más rápido. Miren, ¿eh? Entonces ahí hay una sistematización de inteligencia delincuencial. Entonces, alumnos, un segundo momento es esta relación entre valores y comportamiento. El delincuente legitima su conducta sobre la base de la crítica, por ejemplo, a la corrupción policial o jurisdiccional, pero también la legitima sobre la base de una cultura del éxito, del facilismo, que la delincuencia significa frente a lo difícil que es construir un futuro a la manera honrada. Una vez una compañera mía de secundaria, que había estudiado en la Universidad de Huamanga, enfermería, la encontré en Chorrillos una vez que yo fui a tratar con una cliente. Te rió, ¿quieres hablar conmigo? Me dijo, trae un pollo. Yo traje un pollo. No, traí, perdón. Y hablé con ella. Al final se burló de mí. Me dijo, ¿tú cuántos años eres abogado? Vives de un sueldo.
debes saber que yo me estoy comiendo esta cana de 15 años, pero yo tengo casa en San Borja, tengo casa en Miami, mis hijos están estudiando medicina en Estados Unidos. Entonces yo, tranquila nomás, acá. Miren, cómo su subcultura del progreso social se asocia a la, a la, el facilismo monetario que le da el delito. Eso es subcultura criminal, alumnos, cuando ya no se aprende solo las técnicas para realizar los delitos, sino se desarrolla una cultura pro delito que implica las ventajas del delito. Tutela se refiere a casos en que la persona aprende un valor cultural distinto, sí, pues, que ha aprendido, que choca con el sistema normativo vigente, pero que también Tutela es consciente que los valores van variando. Se cita, por ejemplo, por la Rauri y Moliné, la valoración de la bigamia. Antes era delito, pues, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora es causal de divorcio, ¿no? La Rauri cita conductas terribles como la ablación del clítoris. ¿Saben lo que es eso, alumno? Las mujeres en algunas sociedades orientales le cortan pues el clítoris, que ustedes saben que es el músculo que da el placer sexual a la mujer. ¿Por qué? Por asegurar la fidelidad le cortan el clítoris, o se le eliminan en el fondo la sexualidad a la mujer. Se convierte en un hueco, ¿no es cierto?, que es su vagina en donde el hombre se satisface, pero donde la mujer no siente ningún placer. Y todavía cuando esa ablación lo denunciaron en un evento de fin de década de la mujer de la ONU en Nairobi, hace ya en 1985, donde tuve la oportunidad de participar con un numeroso grupo de mujeres de América Latina, y donde las mujeres, que no sé, recuerdo de qué país de Oriente, denunciaron esta terrible práctica de la ablación del clítoris, señalando además que después de que le estirpan el clítoris, le cosen con plantas, con cactus y similares, y le generan tremendo riesgo de muerte para las mujeres, dentro de la dimensión supracultural del deber de fidelidad. O, por ejemplo, con la mirada positiva para los primeros consumidores de drogas. Y es que, como lo decía, no sé en una de las últimas clases que he dictado, el verdadero narco, alumno, el líder del narcotráfico no se droga, no se droga, pero fomenta que en los niveles de organización criminal de arriba abajo, desde niveles de intermedios, pero sobre todo los de primera fila de abajo, sean adictos. ¿Por qué? Porque esa adicción es su inversión de sometimiento hacia largo plazo, hasta que se conviertan en lo que decía un preso, ¿no? Soy escoria, yo solo vivo para lo controla, sí, Daniela, para controlarlos. No, ese preso decía, yo entré siendo joven, sano, ahora soy una escoria, ¿no? O sea, soy un cadáver andante, ya falta poco, porque la droga ya me ha calcinado los huesos y las entrañas. Entonces, bueno, pues es una persona, la socializada, aculturalmente la integrante de la subcultura criminal, que a pesar de que en su casa, incluso por supuesto en las más pobres, se le socializó en un valor, aprendió que en determinados contextos no se puede sobrevivir sino vulnerando ese valor. Entonces le empezó a dar contenido argumentativo, un poco como una especie de, me digo a mí mismo que lo que estoy haciendo lo necesito. Es una especie de autoideologización para justificar la conducta desviada. Y entonces, la visión de que el delincuente aprende valores opuestos a los del orden normativo no es tan cierto. El delincuente sabe lo que dice la ley, tal vez no al dedillo, pero la sabe, ¿no es cierto?
pero los neutraliza, digamos, los justifica por medio de técnicas determinadas. Por ejemplo, estas. Negar su responsabilidad. Yo no fui, fueron mis amigos, yo solo estaba a los costados. Yo he ido por tomarme una cerveza con él. Yo no he robado, señor juez, yo no he participado. Negar. Segunda, otra técnica de neutralización del delito. Negar la existencia de un daño. Pero, señor, si nos comimos helados en un verano caluroso, ¿no? Eso no es delito, pues, señor, comprenda, no somos jóvenes. Uno es decir, no participé, la otra es decir, no hubo delito, o fue un delito leve. Otro es negar la existencia de un daño, producto del delito. Ya habla, señor. Este heladero es el más ratero de todo. Este heladero vende quete, señor, haciéndose como que vende helado. Negar la existencia del delito que le es imputado, imputando a su vez a la víctima otro delito. O condenar a los que te juzgan. Y usted, señor, ya por último, señor comisario, si usted le ha pedido a la dueña que vende quetes en su casa, si la señora le paga 5,000 mensuales. Yo sé eso, señor. Me lo dejan turulato al comisario. Técnicas de neutralización. O apelar a lealtades superiores. Señor, eso que le damos a usted, ¿no? Nuestro más arriba, nuestros jefes de verdad, le dan, señor, hasta el ministro llegamos, señor. O sea, apelar a lealtades superiores. Todas estas técnicas de neutralización justifican, autojustifican, facilitan la comisión del delito al presentar al que lo realiza como una persona pues que ya no le queda, ¿no? Sino la perpetración del delito. En base a la teoría de Sutherland, hay otros investigadores como Agnew, AGNW, que correlaciona si hay o no que investiga, perdón, si hay o no una correlación entre los valores culturales y el comportamiento delictivo. Y citando a Weber, nada más al uno le diré que sí, pues. ¿Cómo no va a haber una correlación entre un valor hegemónico a favor de la infracción con la infracción misma? En las fiestas denominadas chicha se vendía droga a diestra y siniestra. En el verano nomás, en el verano del sur, se vende droga, alumnos, casi a diestra y siniestra. Entonces, hay de alguna manera una relación entre valores culturales y comportamiento delictivo. Se parte de creencias fuertemente relacionadas con la posibilidad de realizar actividades delictivas. La persona delinque cuando hay un proceso de definiciones favorables a infringir la ley. La persona justifica los delitos, ¿no? Principalmente aquellos que él perpetra, ¿no? Por ejemplo, soy pobre, pues no me queda, pues tengo que hacerlo, tengo que llevar dinero a la olla de mi familia, ¿no? Y en ese sentido, se facilita, pues con esa ideología, la comisión del delito. Sin embargo, Agnew, alumnos, probó en una investigación que desarrolló en 1991, primero, que no hay ningún grupo social, ni siquiera el delincuente, que apruebe el delito en general. ¿Qué cosa que está diciendo la doctora? Sí, pues. Hasta los delincuentes no aprueban que se presione a su madre, pues. O sea, hasta no hay ningún, incluso bandas de criminalidad que aprueben finalmente ya que se llegue a niveles execrables de delito o de criminalidad. Cuando llegas a ese nivel, alumno, es que ya eres un subcultural absoluto pro crimen. Pero naturalmente, una persona que es producto de la asociación delictiva tiene dos ojos, pues tiene dos brazos, dos filosofías. Una parte convencional y una parte delictiva. De día trabaja, sus hijos van a un buen colegio, él se
relaciona con los padres de familia, se socializa con ellos y de noche dirige la banda, ¿no? Él no actúa, dirige la banda. Por eso tiene tanto dinero como para que sus hijos vayan a escuelas de nivel, por ejemplo. Entonces, un primer elemento trabajado por Agnew es que no hay ningún grupo social, ni siquiera el de los delincuentes, que aprueba el delito en general. Todo delito se justifica. No. Por ejemplo, alumnos, el delito sexual no se justifica en ambientes delictivos, menos el delito, la violación de niños. Ustedes ya sabrán que cuando entran a cárceles grandes, populosas, donde hay hiperpoblación penal, el violador nunca cuenta que está procesado por violaciones. ¿Por qué? ¿Qué le pasará si es que se enteran de que está procesado por violación? Un punto al que me lo diga. ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará, alumnos? ¿Ah? Le violan, pues alumnos le violan. A lo que haces a la víctima, te lo hacemos a ti. Daniela, delegado, pone un punto a Daniela Alejandra. Entonces, este escenario es que, en primer lugar, hay un punto de partida que no hay ningún grupo social que aprueba todo delito como legítimo, ¿no? En la subcultura delincuencial también hay algunos delitos más cuestionados y otros de alguna manera aceptados y hasta defendidos. En segundo lugar, numerosas personas creen que algunos delitos están justificados, si bien varían el tipo de justificaciones admisibles o inadmisibles. Ese le robó al banco, bueno, se lo merece el banco de rateros, ¿no? Ese le golpeó al policía abusivo, se lo merece, pues tamaño abusivo, maltratador de la gente detenida. ¿Se dan cuenta, no? Algunas tendencias justifican los delitos, pero no necesariamente a todos los delitos, sino a aquellos que consideran justificables o admisibles. Sí, pues le pegó pues al enamorado de su hermana. Era porque este ya la estaba casi por violar cuando él llegó. Entonces, no justifican digamos, no avalan a plenitud estas lesiones agravadas, porque hubo tentativa de, según el imputado, de violación, de repente la chica sí quería, pero concretamente en determinados contextos algunas personas creen que hay algunos delitos que están justificados, pero en realidad algunos no hay justificación admisible para ningún delito. No, digamos que la casuística puede enseñarnos a aprender que hay criterios de atenuación o hasta de eximencia, pero que existan modalidades de atenuación no significan que se justifique, por ejemplo, una tentativa de robo o de homicidio. Un homicidio trunco, no por ser trunco, va a ser justificado. Un tercer elemento que añade Agnew es que la valoración que se tiene sobre el delito sí tiene una estrecha relación con la posibilidad de realizarlo. Yo no sé si les he contado que en la novela Crimen y Castigo, Raskolnikov se mira al espejo tratando de convencerse a sí mismo de que perpetre el asesinato de la adulta mayor de la vieja, para adueñarse de sus joyas. Entonces Raskolnikov le abre al espejo y le dice: Raskolnikov, Raskolnikov, ¿tú qué cosa eres? ¿Un hombre valiente o una cucaracha cobarde? Bueno, es esa racionalización, incluso a sí mismo, para generar las circunstancias de favorabilidad para la perpetración del delito. Por ejemplo, se puede decir, no se debe robar, pero en algunos casos está bien robar. A veces hemos caído hasta en eso. Por ejemplo, ¿no? Si a uno que debe por omisión de asistencia familiar o que no tiene chamba porque es su permiso, exigimos pues que el Estado le dé trabajo para que de ahí saque la plata para pagar los devengados. Pero al hacer la valoración de su conducta, diremos que no le quedaba otra que, por ejemplo, a este que ya tenía un mandato judicial de pago bajo apercibimiento de ser detenido,
y lo pescan robando. No se justifica el robo, ¿no? Pero se comprende, ¿no? La situación específica de necesidad económica. Si yo soy un juez probo, significará que tome en cuenta esa circunstancia fáctica como criterio de atenuación. Pero la persona aprende de otras personas con los que se asocia e interrelaciona y después racionaliza ya más establemente una mentalidad proclive a la criminalidad cuando ya se vuelve pues un delincuente reiterado y sistémico, ¿no? Y entonces hay investigaciones que dicen pues que las influencias recibidas a favor o en contra de la ley no son necesariamente de naturaleza clasista, porque una cuestión es demostrar que la persona que infringe la ley, ¿no es cierto?, tiene una valoración favorable al delito, vive en un barrio, por ejemplo, lleno de delincuentes, y otra muy distinta es deducir que esta es la causa que ha motivado su acción delictiva. Puede vivir en un barrio de delincuentes sin no ser necesariamente delincuente. Va a haber condiciones de favorabilidad para que perpetre un delito por la socialización diferenciada, ¿sí? Pero no necesariamente así como que dos son dos por cuatro, que haya factores favorables a la criminalidad, va a producir automáticamente criminalidad. ¿Cómo se aprende el delito? Ya lo hemos dicho, se aprende por asociación, por educación prodelictiva, pero eso, ¿cómo se come? Se come en un señalamiento sociológico, se aprende por imitación, ¿no? Se aprende por ver cómo actúa el que roba, el que hace contabilidad paralela, el que oculta carros robados, ¿no? El que usa billetes falsos, fraguados, ¿no es cierto? ¿Cómo aprende? Ver, pues, a tu tía, a tu amigo que lo hacen y se van a gloria de que le han hecho el delito en el hurto, por ejemplo, al señor de 80 años le han robado su billetera y el señor ni cuenta se ha dado de que le han robado su billetera. Entonces, se aprende por asociación, ¿no es cierto? Pero también en el contexto de circunstancias sociales en que se aprende el delito, pero no necesariamente todos aprenden de un modo similar los mecanismos para delinquir. A Vingacho, por ejemplo, no lo enseñó su familia, al contrario lo sacó, pero aquí en Lima, donde lo pensaban bien cuidado y no aculturado por el delito, le enseñaron muy bien cómo matar. Entonces, ¿no es cierto? Hay contextos directos, favorables al rol positivo de criminalidad. Hay también contextos indirectos, los medios de comunicación, el, la trascendencia de la imagen violenta, de fortaleza y similar. Y por último, un tercer aspecto es cuál es la naturaleza pues, del grupo de referencia de la asociación delictiva. Si tú sales a robar con tus pares del colegio para después ir a tomar chelas, ¿estaremos ahí en un grupo de alta criminalidad? No, pues algo. Por eso el sesgo populista que hay en quienes nos hablan ahora de seguridad ciudadana es errado. Dos o más no sirve para calificar un criterio de culpabilidad de carácter de ánimos, pues, vulnerandi, necandi, o de opción prosexual, proviolación, por ejemplo. Entonces, alumnos, hay un tema ahí en que, por ejemplo, un elemento de referencia de aprendizaje en bandas, ¿cuál será? Pues, una relación entre amigos, que después se puede ir convirtiendo en una relación entre amigos donde le entran dos delincuentes y poco a poco se va generando en lo que era una reunión de zanahorias, ¿no es cierto? Una socialización prodelictiva donde se emula, ¿no es cierto?
a los grupos de referencia delictiva más influyentes, a los mejores ladrones de bancos, a quien mató a tal policía que era terrible, con los presos, ¿no? Entonces se detectan ahí los primeros niveles de organización y de planificación delictiva. Esto vamos a hacer en Lima Norte, esto vamos a hacer en Lima Sur. Y entonces las amistades son un factor relevante, alumnos, para la comisión de actos delictivos, dentro y fuera de la cárcel. Tú puedes entrar de turista a la cárcel y salir ya como un faitecito. Y por eso, alumnos, ya no nos da tiempo. En la próxima clase les voy a contrastar la etnografía carcelaria que hizo José Luis Pérez Guadalupe hace ya casi 30 años en su libro Faites y Atorrantes, una etnografía del penal del Urigancho. Ahí lo tiene, donde describe cuál es la organización Faite, porque es por niveles distintos. Pero después les voy a describir también cómo funcionan los pulpos, un poco los tren de Aragua y otro poco los pulpos, para intentar responder la pregunta de desde dónde se genera principalmente la delincuencia más transgresora, la delincuencia organizada. Guadalupe y quien habla sostenemos que no es precisamente en las cárceles. Las cárceles ayudan para amedrentar, para mandar comunicaciones bilaterales, horizontales, pero no necesariamente desde la cárcel se está dirigiendo el delito como sí era, en el caso venezolano, desde la cárcel de Tocorón. Bueno, hasta ahí, estimados alumnos, lo vamos a dejar a la próxima semana. Que estén bien, chao Alberto, chao queridos estudiantes, gracias por los aplausos. Permiso. Muy buenas noches, doctora. Muchas Gracias. gracias. Gracias también. Buenas noches, doctora.